Ella es Celia Ríos, correctora y asistente editorial, y esta es su segunda charla sobre autores, sobre cómo escribir, etc. En esta ocasión nos va a enseñar cómo escribir correctamente un microrrelato. Hola a todos, mi nombre es Celia Ríos, soy correctora, redactora, autora de varios relatos publicados y asistente editorial. Hoy vamos a dar un taller de microrrelatos, con los que poder explotar un poquito nuestra creatividad en estos días tan tediosos. Vamos a ello. Bien, vamos a potenciar nuestra creatividad a través de los microrrelatos. Lo primero es comprender en qué consiste un microrrelato. ¿Qué es un microrrelato? Un microrrelato se entiende como una pequeña narración, forma parte del género literatura breve. También en literatura breve entra la fábula, el refrán, el chiste, etc. Y se compone de un máximo de 200 palabras. No hay un mínimo establecido, pero para que haya un mínimo de sentido se recomienda un mínimo de 7 palabras. Y un máximo de 200. Más allá ya no estaríamos hablando de un microrrelato. Su característica principal es la precisión en las palabras. Tengamos en cuenta que tenemos un número muy limitado de palabras, por lo que las tenemos que escoger muy bien. Cada palabra del microrrelato estará ahí por algún motivo. Tensión narrativa. Es muy importante que el microrrelato tenga tensión narrativa. Un microrrelato no consiste solo en narrar una escena. Un microrrelato tiene que impactar, tiene que mantener una tensión narrativa que va a desembocar a través de la elipsis normalmente en un mensaje final, moraleja o giro inesperado. Normalmente ambas cosas. Tras un giro inesperado siempre quedará una moraleja o una reflexión o mensaje final para el lector. Dado que es la elipsis el recurso narrativo principal que se suele utilizar en los microrrelatos, es muy importante que entendamos en qué consiste. La elipsis, hay dos tipos de elipsis. Una la utilizamos a diario, en nuestro día a día, en prácticamente todas nuestras conversaciones. Y la otra yo prefiero llamarla construcción elíptica, y básicamente es un recurso narrativo con el que se crea intriga, etcétera, etcétera. También como recurso narrativo funciona para omitir pasos innecesarios en la trama, por ejemplo, el traslado de un personaje de un sitio a otro o un pequeño salto en el tiempo, etcétera. Tenemos un buen ejemplo de elipsis como recurso narrativo en la película El sexto sentido. Utilizo esta película porque la gran mayoría ya a estas alturas la hemos visto, o al menos conocemos cuál es la sorpresa final. Si no es así, quizá puedas saltarte 20 segundillos y no caer en spoiler. A lo largo de la película vemos algunas situaciones que podrían considerarse extrañas, pero en la mayoría de las ocasiones lo pasamos por alto. No es hasta el final, cuando conocemos qué es lo que está ocurriendo en realidad, hasta ese momento no vamos a entender por qué hay escenas en las que el personaje de Bruce Willis, por ejemplo, está junto a otros personajes, pero nunca intercambia palabra con ellos. Se puede dar a entender que han estado hablando, pero no se ha visto en ningún momento. La única persona con la que él habla es el niño. Y esto no lo vamos a entender hasta el final de la película. Una vez lo entendemos, muchas otras escenas cobran muchísimo más sentido que hasta el momento. Por eso puede dar la sensación de estar viendo una película un tanto extraña, sin entender muy bien qué es lo que estamos viendo hasta su desenlace. Por ejemplo, en nuestro día a día la elipsis, como os comentaba, está muy presente. Omitimos palabras o elementos de la oración normalmente para evitar repeticiones o redundancias. Por ejemplo, yo vine a casa en tren, ella en coche. Omitimos el segundo vino a casa. Si no, en este caso deberíamos decir yo vine a casa en tren y ella vino a casa en coche. Incluso a nosotros nos suena raro. Como os he comentado antes, también es muy útil para omitir cambios de lugar o tiempo.
dentro de una narración, especialmente en las novelas, en las que no es importante en la trama el camino que ha seguido el personaje. Y ahora vamos a poner un ejemplo de un microrrelato en el que se utiliza la elipsis como recurso narrativo. Os leo. Desabrochó el sostén dejando los pechos al aire. Estamos empezando con una frase inicial bastante sugerente en una situación, pues bueno, en la que hay una tensión, sea tensión sexual, sea tensión de intriga. Estamos creando tensión desde la primera frase, captando la atención del lector. Continúo. Él la miró, esperando que hiciera algún movimiento. Está frente a un hombre. Primero sintió frío, sus pezones se erizaron. Después llegó la calidez cosquilleante que acompañó su nerviosismo, su impaciencia. Estamos en plena narración, en el punto más álgido de la narración, en el clímax. Estaban turgentes, se sintió orgullosa de ellos. Eran muy hermosos, seducirían a cualquiera. Ella está reflexionando sobre el atractivo de sus pechos y la capacidad de seducir. Y ahora llegamos al desenlace, una sola frase final que puede cambiar todo el texto hasta el momento. Frase final. Él lo confirmó. Era necesario extirpar. Fijaos cómo solo con una palabra, extirpar, de repente el sentido del texto ha cambiado por completo. Lo que parecía una escena de seducción, una escena, digamos, que relata el momento anterior a una relación sexual, en el que ella está reflexionando sobre si sus pechos seducen o no seducen, si son atractivos, si son atractivos. Ella está reflexionando sobre sus pechos. En una sola palabra, hemos comprendido que esta no es la escena que estamos leyendo. Al contrario, en realidad ella está en la consulta de un médico. Él es un ginecólogo. Obviamente se ha hecho alguna prueba en referencia a sus pechos y, por desgracia, recibe la mala noticia de que serán necesarios extirparlos. Por eso ella estaba tan, digamos, obsesionada con sus pechos, con mostrarlos, con qué bonitos son, porque está sintiendo el miedo de la posibilidad de perder esos pechos. Las características principales de un microrrelato se pueden resumir en menos es más. No utilices 5 palabras y basta con 3 para dar el mensaje que quieres enviar. Cada palabra, como os he dicho, debe estar muy bien escogida, pensando en el mensaje que se quiere transmitir. El giro inesperado será más impactante si hemos dirigido al lector a comprender la situación de otro modo. El ejemplo del microrrelato anterior de los pechos es muy bueno para entender este punto. Creemos que estamos en un tipo de escenario cuando en realidad estamos en uno totalmente diferente. Se debe insinuar con las palabras exactas para que el lector interprete lo que queremos y así sorprenderle con un giro final o una importante reflexión. Por ejemplo, en el caso del relato anterior, la reflexión a tener es bastante evidente. Bien, la estructura de un microrrelato. Empezamos con una primera frase impactante, confusa o de libre interpretación. Normalmente se recomienda que el personaje principal del microrrelato ya se encuentre dentro de algún tipo de conflicto, aunque no entendamos desde el principio de qué se trata. Un desarrollo a lo largo del cual escogeremos las palabras con cuidado para dar pistas que solo se comprendan al final del texto. Después tenemos un clímax, como os he comentado en el microrrelato anterior. Es recomendable que haya una parte en la que crezca la intriga, esto es el clímax, un momento álgido del texto con el que mantener la atención del lector. Y por último, el desenlace. Yo os recomiendo que el desenlace cuente apenas una frase. Apenas en 1 o 2 frases descubriremos el verdadero conflicto de la narración. ¿Por qué recomiendo que sean un máximo de un par de frases? Porque si nos extendemos demasiado en explicar el desenlace, muy probablemente nos quedemos sin espacio
para desarrollar en condiciones tanto el clímax como el desarrollo. Vamos a leer un par de ejemplos. El primero nos los vamos a saltar porque vamos un poquito justos de tiempo. De todas maneras, si queréis, no tenéis más que pedírmelo y os envío unos cuantos ejemplos para que podáis verlo. Anoche, patrullando, mi compañero se dio cuenta. Aquí tenemos al personaje, entendemos que es un policía en una sola frase, entendemos que está con su compañero patrullando la noche anterior y está en algún tipo de conflicto ya que su compañero ha descubierto algo de él. A continuación venimos con el desarrollo que empalma directamente con el clímax. Fue imposible esconder el bulto bajo el uniforme. Aquí nos está dando una pista, él está escondiendo algo. Me acusó, lo negué y desenfundó su arma. Con esta última frase, con la parte desenfundó su arma, ya hemos entrado en el clímax. Estamos en el momento más álgido de la narración. Tras lo cual llega el desenlace. Los de asuntos internos llegaron enseguida. Esto formaría parte del clímax todavía, ya que el conflicto está aumentando. Encima llegan los de asuntos internos. ¿Qué va a pasar con el chico que nos lo está narrando? ¿Qué va a pasar con este policía? Y el desenlace al fin. Lo inmovilizaron y, por fin, despegué la grabadora de mi pecho. Es decir, hasta ahora hemos entendido que nuestro policía estaba en algún tipo de problema y que su compañero lo estaba descubriendo algo que él no estaba haciendo bien. Finalmente entendemos que no es así, que era su compañero quien estaba cometiendo el delito y que el bulto que él ocultaba en su pecho era simplemente la grabadora con la que demostrar que su compañero estaba cometiendo el delito. Segundo ejemplo. Me absorbe con ira, con fuerza, no puede vivir sin mí y eso le cabrea. Estamos hablando de una relación de amor-odio, hasta aquí, una relación bastante tóxica. Lo desarrollamos un poquito más, en pleno clímax. Apenas estamos juntos unos minutos, yo muero completamente, él poco a poco. Aquí estamos dando pistas muy importantes. Yo muero completamente, él poco a poco. Siente mi calor y yo sus labios. Aquí estamos dando más pistas. Y finalmente el desenlace. Inspira y expira el humo sabiendo, fijaos que solo la palabra humo ya nos está desvelando la realidad, sabiendo que contamino sus pulmones, incapaz de abandonarme. En realidad estamos hablando de una adicción, de la adicción al tabaco, cuando hasta ahora parecía que quizás estaba hablando de una relación tóxica. Bien. Si os apetece os mando un par de ejercicios bastante interesantes para que podáis practicarlo y así potenciar un poquito vuestra creatividad y ya veréis que la tarde se pasa muchísimo más amena. Escribe 3 o 4 oraciones independientes que puedan tener más de un significado. Escoge una de ellas y desarrolla tu microrrelato. Por el final, este sería el segundo ejercicio. En lugar de empezar escribiendo una frase que pueda ser ambigua o que pueda tener más de un significado o simplemente que esté relatando un conflicto que no entendemos todavía y desarrollarlo después, esta vez vamos a hacerlo al revés. Empezamos por el final, es decir, decide cuál es el mensaje o reflexión que quieres transmitir a tus lectores y desarrolla tu microrrelato en base a eso. Si queréis yo os pongo un ejemplo por si os puede ayudar. La importancia de quedarse en casa estos días. Podemos partir de esa base, podemos partir de que ese es el mensaje que queremos transmitir y desarrollarlo en base a ese mensaje. Y por último vamos a hacer un ejercicio con unos dados que yo personalmente considero muy interesante porque básicamente va a depender del azar. Aquí tenemos 4 dados con distintas figuras, dibujos, etc. No sé si los podéis ver muy bien. No os preocupéis, que yo ahora os enseñaré el resultado. El juego tiene más. Es un juego para potenciar la creatividad. Si os interesa, por supuesto, os lo comentaré. Tiramos los dados y nos aparecen 4 elementos. Tenemos un ojo. Esto se puede interpretar como teatro, función, arte, como queráis. Algunos dibujos son un poco complicados. Aquí tenemos un puente en un río,
Y por último tenemos un pie. Podéis escoger 1, 2, 3 o todos los elementos y crear un microrrelato con él. Esto nos obliga a potenciar nuestra creatividad. Y por último, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier pregunta, por supuesto, me tenéis en el correo eliarriosaparicio@gmail.com, la página web eliarrios.com y en redes sociales Eliarrios Correctora. Y por último, recordad que es muy importante quedarse en casa estos días. Vamos a aprovechar, vamos a potenciar nuestra creatividad, vamos a cuidar de nosotros mismos y de los nuestros. Muchísimo ánimo, todo mi apoyo y muchísimas gracias por haberme dedicado vuestro tiempo. Espero que vuestros microrrelatos os gusten. Y comentaros, existen infinidad de concursos y certámenes donde podéis enviarlos. Así que mucho ánimo y mucha suerte.